Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Twitch, que no sabemos muy bien, o yo particularmente no sé lo que es, pero estoy acá en este super estudio Estudio Monteagudo, de la gente de Agencia Monteagudo que nos ha, bueno, ofrecido la posibilidad de estar transmitiendo desde acá. Como habíamos comentado en algún episodio anterior, yo estoy en Buenos Aires, en Capital Federal, el Ale está en Olavarría y esta es una forma novedosa y tal vez más dinámica que encontramos como para poder hacer estas transmisiones y sobre todo hablar de política que pareciera ser que nunca fue tan protagonista la idea de hablar de político, o al menos incluso tan demandada. Pero para eso, sin antes no agradecerle a la gente del lugar y en especial a Tommy Correa, que está del otro lado haciendo la operación de todo esto, saludar a mi queridísimo compañero, coterráneo, Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Leo? ¿Cómo andan? Un saludo a Tomás, a los Tomás en realidad. Me voy a tomar el Sí, hay atrevimiento de varios. saludar tanto a Tomás Correa como a Tomás Aguerre, que, bueno, nos han cedido las instalaciones para Leo. Aquí estamos del lado hogareño, estoy en mi casa. Hemos montado un estudio, como verán, aro de básquet, Sí. todo lo que tiene que tener un estudio como corresponde, y algún librito por acá atrás, para charlar un poco en este formato que la verdad que es nuevo, que es interesante y que nos permite seguir estando cerca de todos ustedes, los que nos siguen, los que nos escuchan, los que nos empezaron a ver desde esta temporada y ahora nos van a ver en vivo. Es como que le vamos agregando cosas, ¿no? No sé cómo lo Sí, ves vos, Leo. todas las veces que la gente nos mira y no tiene un producto cerrado con nosotros, no tiene muy bien la idea de ni qué día va a salir, ni en qué horario, ni qué formato vamos a tener. Somos una tormenta de inestable entusiasmo. Pero bueno, una cosa que quiero resaltar, mirá qué es esto. No, me confundí. Estás como loco. Es que me encanta esto. Quiero este fondo para la pared de alguna casa que tenga alguna vez. Me lo traje a mi amigo, obviamente, Claro. acá lo tengo al Dieguito, porque ahora viaja Nos ha conmigo el acompañado Diego. tantos streaming ya. Sí, viaja conmigo el Diego. Y yo estoy con cerveza, así que si por ahí no estoy en mi mejor análisis, voy a poder justificarlo Tratá de evitar tranquilamente. los discursos de odio. Sí, los discursos de odio. ¿Qué tema, no? Le pusimos título a este episodio, ¿o Sí, no? sí, sí, lo que el atentado nos dejó, con algunas cosas interesantes, ¿no? Esto, interesantes para bien e interesantes para mal. Ahora un poco lo vamos a analizar. Creo que ya hemos superado, ya con creces, la situación de Cristina. Pasaron bastantes días ya. De hecho, estamos muy cerca de cumplir la segunda semana de este atentado que sufrió la vicepresidenta, teniendo en cuenta que además fue justo el día que salió el episodio nuevo, el último que sacamos del podcast, y bueno, quedó todo eso, quedó toda una semana donde los repudios, las disputas, las cuestiones cruzadas vinculadas a la unión de la política y tanta otra cosa, ya estamos en un terreno donde ya podemos tranquilamente analizar lo que el atentado nos dejó, y ese es el título de este episodio, que bueno, que me parece que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Es como vamos a corroborar lo que ha acontecido como positivo, como lo que podemos pensar de cara a lo que viene, pero también que hay cosas que parecen insalvables, que han empeorado y que creo que, no sé si se dejó pasar una oportunidad, parecía que había una oportunidad, ahora veremos cómo se ve de aquí en más. Sí, no sé si vamos a hacer. Yo he tenido bastantes encontronazos conmigo mismo respecto de lo que ha pasado. Una de las cosas es, fíjate todo lo que ha pasado, que dijiste que estamos casi en la segunda semana y en realidad ayer se cumplió una semana. Ayer. Y vos A dijiste, una semana yo estoy perdido, no, sí, no, es sinceramente no sé que dónde vivo. es la intensidad con la que se ha venido viviendo y Sí, además hemos venido viviendo acontecimientos que fueron en ascenso, ¿no? Arrancamos con sí, sí, sí. aquel lunes del alegato del fiscal Luciani y arrancó una seguidilla de eventos y acontecimientos que decantaron en lo que ocurrió el jueves pasado. Claro, vos decís, lo del jueves pasado ya pasó un montón, porque está estrechamente vinculado con todo lo que viene pasando
ya desde hace Ujú. un par de semanas, unas cuantas semanas atrás. Todo muy acelerado, ¿no? Muy, muy intenso y al mismo tiempo de dramático, también interesante, me parece, para una invitación a la Sí, reflexión profunda. sí, 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 una invitación a la reflexión y también entender algunas cuestiones. Mucho se ha hablado del discurso del odio, y me parece que es un poco, hay que ir un poco más allá de solo eso por un lado, y por el otro también entender que es algo con lo que convivimos hace muchísimo tiempo y que me parece que después, a ver, para aquellos que nos están conociendo o los que no por ahí no profundizaron en la nueva temporada de No Hablen de Política, hablamos de momentos. Y como siempre, cada uno trae su momento y lo analizamos. Por ahí mi momento viene atado de algunas cuestiones que van más allá del discurso del odio, entre comillas, ¿no? Eh, yo quisiera enfatizarme en el odio solamente, como un valor, como algo que ya está hace mucho tiempo y que tiene un ejemplo muy claro y muy contundente que me parece que lo hace gráfico, pero que es el puntapié para ver bueno, lo que vamos a analizar en esta ocasión en vivo, ¿no? Siempre digamos que estamos en vivo, son las 8:20. Mirá, son técnicas. Son las 8:20 en toda la República Sí, sí, Argentina. mostramos el diario del día tenemos que mostrar. Claro, claro, tal cual. Sí, tipo Fidel, ¿viste? En Cuba, Sí, 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 que sí. sacaban Sí, fotos sí, con, sí. con el diario. Bien, me gusta. Yo estrictamente no sé muy bien qué es el momento que vas a presentar, a compartir con todo el equipo y con quienes nos estén viendo. Así que eso un poco me gusta. Sospecho por dónde va, porque algo me mostraste, pero Mm. no vi completo el fragmento. Así que todo tuyo. Bueno, es momento de hablar de los discursos de odio, que es el ejemplo más gráfico de qué es un discurso de odio, pero lo que vamos a analizar a continuación dista y mucho de lo que vamos a ver, ¿sí? Es como el puntapié de todo lo que vendrá. Así que nuestro queridísimo Tomás, haz los honores. Si querés, les presentamos mi momento de este día. ¿Usted quería contarnos por qué estaba acá en la convocatoria de hoy? No me banco más la vieja de mierda esta que todos estamos mal. Este es el canal de la vieja, no me la banco más. Señora, disculpe, ¿le puedo preguntar el motivo de la presencia acá en esta convocatoria? Que se vaya la chorra, el hijo y toda la familia, que vayan a robar, ya robaron el país, lo vaciaron, insisten, se la pasan chupándole el culo a esa hija de puta que vació al país. Esta clase media es la que la banca la yegua, y ¿qué hace la yegua? Se caga en todos, se esconde en el cafayate, ¿por qué no da la cara, chorra de mierda? Sacrifiquen a la yegua, necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca a esa hija de mil puta. Bueno, clarito, ¿no? Si alguien quería saber qué es un discurso del odio, este aquí. De hecho, el final, me No, el gustó que el final es final sea tremendo. ese, ¿no? Es que el final es básicamente lo que pasó, ¿no? Digo, Sí. uno entendiendo, vamos con la actualización de las noticias, pareciera que todo lo que pasó estaba organizado por un grupo de personas que tenía como objetivo asesinar a Cristina. Pero yo quiero retrotraerme un poco más. Digo, el odio, ¿no? Sacar el discurso del odio y ya irme al valor odio, ¿no? Es un valor humano, que existe como tantos otros, y que por lo general tiene como característica principal la eliminación del otro. El odio genera que a la persona a quien odiamos, a la persona, al animal, al objeto, bla, 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 se le desee algo muy malo. Hay odios más livianos que otros, pero por lo general siempre se le desea algo muy malo a la persona que se odia, ¿no? Cuando lo trasladamos a la política, el odio existió toda la vida, ¿no? Digo, desde uno puede rememorarse a la Revolución Libertadora, se puede rememorar al bombardeo en Plaza de Mayo, las dictaduras militares. Obviamente uno hace especial énfasis en la última dictadura cívico-militar, que fue la más sangrienta, que tuvo 30.000 personas desaparecidas, pero el odio existe, está. De hecho, por el odio se han movilizado causas.
por el odio, se han visto celebraciones de muertes. De hecho, ayer me pasó algo muy particular, digo, murió la reina Isabel y vi celebración de la muerte de la reina Isabel. Digo, eso un poco es el odio, ¿no? Es el odio que uno le tiene a otra persona por cualquier razón que uno tenga, que esgrima, y a partir de ahí me parece que se desarrolla el deseo e incluso la acción. Ahora, acá es donde yo quiero llegar. Digo, ¿qué pasa con el odio? Cuando se mete en el mundo de la política y cuando cuando se inocula. Me parece que es la palabra que vamos a usar bastante. Se inocula el odio. Ahí me parece que tenemos un problema. Porque estos discursos que escuchamos, que por eso los traje, la gran mayoría son, como bien decía una de las últimas señoras que hablaba, son de la clase media, ¿no? Esto de la clase media que te puso ahí, ¿no? Y me pareció interesante, incluso más interesante que la última declaración, que Por el claramente, último es como más obvio, ¿no? claro, el odio al expuesto, Claro. sobre todo con el ejemplo. Pero uno analiza los pormenores y entiende que el discurso del odio, cuando uno habla de discurso del odio, es por alguien que evidentemente se ve afectado por algo que hizo otra persona que genera el odio, ¿no? Sí. Entonces me puse a pensar, porque hay una parte que a mí me parece interesante, que se menosprecia, esto de el odio lo construimos entre todos, ¿no? Esto de vos también haces cosas para generar odio. Esta defensa de la oposición, de decir, che, pero vos también generas odio. Coincido. Y esta es la parte donde vamos a empezar a polemizar, probablemente. Yo coincido que hay una parte que genera el odio. La parte, vamos a ponerle un mote, porque hay que ponerle un mote, la parte del oficialismo, Ujú. que genera el odio. Coincido yo con eso. ¿Por qué El coincido? oficialismo, o sea, momentáneo, sería el Sí, sí, peronismo. sí. Le pongo oficialismo como para ubicarnos en tiempo y espacio de la coyuntura. Digo, pero ¿por qué genera el odio? Y ahí es donde yo empiezo a analizarlo como yo creo que debería haberse analizado. Esto ya es más personal. Cristina gobernó Argentina 8 años, ¿no? Fue senadora desde 2017, estamos en 2022, es vicepresidenta desde 2019. Sí. Además ha tenido Antes también fue su senador. recorrido en Santa Cruz y demás, ¿no? Además también había sido diputada, bueno, es una de las pocas dirigentes que ha ejercido prácticamente todos los cargos electivos que existen. Tiene en su formación política una forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar, de llevar adelante, gestionó en base a esa forma de pensar, a esa forma de llevar adelante las políticas públicas, con aciertos y con errores. A mi forma de ver, con más aciertos que errores, pero con errores al fin. Sí, hasta ahí te digo, hasta Hasta ahí no ahí, estás diciendo nada que no sea. absolutamente nada nuevo. No, pero además, algo que le cabe a cualquier ciudadano o ciudadana que Sí, quiera sí, ejercer sí. la función pública. Porque Ahora, la idea de aciertos y errores es como bastante sí, obvia. sí, No sí, sí, existe el claro. 100% de acierto. No existe eso. Por eso. Ahora, cuando uno lo lleva a la quien gobierna, yo creo que ahí arranca en la creación del odio o del discurso de odio. Sí, uno entiende que se trata de gobernar para la mayoría de los argentinos y las argentinas, pero nunca se gobierna para todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Siempre se hace especial énfasis en un sector, siempre se hace especial énfasis en derechos, en privilegios, depende quién gobierne, eso se va moviendo, ¿verdad? En el caso de Cristina, trató de gobernar, insisto, con éxitos y con fracasos, para la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. Hubo un sector que siempre fue el perjudicado, ¿no? Sí. La cuestión es que el sector perjudicado es un sector con poder. Esto de que hemos venido discutiendo en episodios anteriores, aquellos que nos están descubriendo hoy, tenemos varios episodios en nuestro canal de YouTube, vayan a verlos también, donde discutimos mucho esto del el famoso poder real, ¿no? Sí. Y ¿Qué es el poder, en definitiva, no? claro, el poder, que es el sector que por ahí Cristina no ha gobernado al 100%, se siente perjudicado. ¿Qué genera eso? Odio. ¿Sí?
el deseo de que esa mujer no esté ahí. Perdón, ¿puedo interrumpirte ahí? Sí, obvio. No, porque digo, es como que estuvieses hasta ahora planteando una suerte de, hay gente que está acostumbrada a ganar y hay gente que está, pero también hay gente que está acostumbrada a perder. El problema es cuando eso se invierte. Claro, O exactamente. sea, si no tocamos a los que están acostumbrados a perder, no habría ningún problema porque los que están acostumbrados a perder no van a hacer nada. Exactamente. Pareciera eso, sobre todo por la... A ver, vamos a discutirlo, pero déjame Sí, terminar. sí. Los que se generan odio, paradójicamente, son los que más poder tienen. Sobre todo poder de influencia, de distintas formas, de muchas formas. Yo ahí discrepo un poco con que los medios tienen el 100% de la responsabilidad en todo esto. Me parece que también está la justicia, me parece que están otro tipo de discurso mucho más, entre comillas, popular, del boca a boca y demás. Y el poder, por lo general, tiene ese poder de influencia de llegar. Y el odio se inocula de esa forma. Por eso, cuando yo veo a las clases medias renegar o expresar su odio de esta forma, creo que hay un componente de inoculación, por un lado, pero también hay un componente de un perjuicio. Digo, en algún momento quizás Cristina no gobernó para las clases populares, pero no tan populares como son la clase media. Digo, que es, por lo general se denomina a la gran mayoría de la ciudadanía argentina. Entonces, a lo que quiero llegar es, la semilla del odio es muy fácil de sembrar, de sembrar, y obviamente la cosecha es fructuosa, sobre todo porque hay gente que no considera a Cristina como una dirigente que tenga que estar en el poder. Ahora, hay una paradoja, y esa es la paradoja que a mí me llama mucho la atención. Gana elecciones. Con Alberto Fernández de presidente, ella encabezando la lista, así, asá, las gana. O sea, no están en el poder porque hicieron fraude o porque mintieron, están en el poder porque juntaron un montón de votos de gente que cree en las políticas públicas de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante el planteo, porque es paradójico, porque tiene contradicciones. No estoy diciendo que lo que digo yo es verdad, de hecho, vos, Leo, seguramente tendrás tus palabras al respecto, pero me parece interesante traerlo porque esto es cuando uno escucha que hay sectores que fomentan el odio. Digo, viste que hay gente que dice, no, yo no, yo no, 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 yo no, yo no, lo escuché a Feynman, si yo nada que ver, no, jamás, no, ni loco, no, 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 te habrás equivocado de Feynman. La Es el otro. negociación parece ser como, bueno, vamos mitad y mitad. Como que dicen nosotros, pero ustedes también. Y Claro, ahí, van a esa, como que pero ahí aceptan decir que, el se usted, acepta decir que claro, son generadores de odio. pero por eso yo termino de darle la razón a medias. ¿Son generadores de odio? Sí, pero ¿por qué? Porque le está dando un montón de derechos a las clases más populares, porque le está dando un montón de cuestiones que los perjudica a ellos, y ellos con el poder inoculan o siembran esa semilla del odio, que en un clima de polarización y de enojo es la semilla que prende muy rápido, porque se transforma mal o bien en el famoso River Boca de toda esta situación. Es decir, yo soy de River, yo el domingo le quiero ganar a Boca, le quiero ganar por muchos goles, y vos sos de Boca y vos querés ganarle a River por muchos goles y después hacer la cargadita y demás. Es eso, se transforma en un River Boca extremo, pero muy Sí. extremo, casi de barra brava, te diría. Pero para llegar a ese extremo, tiene que pasar un montón de cosas en el medio. Y siento que ahí está la diferencia del River Boca, que hay un equipo de los dos que ha trabajado para que mucha más gente se sienta incluida en su propio país, que se sienta parte, que tenga laburo, que tenga... Ahí es donde yo encuentro la diferencia y ahí es donde yo creo que es dispar la generación de odio y son causas distintas, totalmente distintas. ¿Sabes por qué es dispar? Te voy a poner un ejemplo de por qué es Sí. dispar. Y por qué yo claramente no estoy de acuerdo con que tenemos responsabilidad los peronistas y el resto también. Primero, a los peronistas no le apuntaron a su principal dirigente No, político con un claro. arma en la cara. No, además, Y la intentaron asesinar. si hubiese pasado, Claro, o sea, no sé, ya ni sé lo que dije, pero digo, sí, a los peronistas es a quienes le hicieron eso. Al resto de la dirigencia política de otros sectores no le hicieron eso. Es más,
De hecho, a los peronistas, a las peronistas, nos hicieron eso y sin embargo reaccionamos en calma, llenando una plaza al día siguiente. Esa fue nuestra forma de manifestar que a nuestra dirigente y a nuestra representante le apuntaron con un arma y le gatillaron 2 veces a punto de construir un evento del horror de la vida política y de la historia democrática argentina de los más perversos. Sin embargo, nuestra reacción fue ir a la plaza. Pero el ejemplo más gráfico es, voy a ser exagerado, pero para mí es este. Vos y yo somos un medio de comunicación donde yo tengo mi postura tomada, quienes nos escuchan y quienes me conocen, al margen de que nos vean o no nos vean, nos escuchan o no nos escuchan, saben lo que pienso. Bueno, este es nuestro canal de difusión. Voy a ser exagerado porque obvio que hay un montón de otros canales de difusión que no están a la altura de nosotros, o sea, que no están tan abajo como nosotros. Pero lo que digo es, esto lo voy a comparar en esos términos contra TN, por ejemplo, que está las 24 horas repitiendo un discurso hace años. Y ahí hay una diferencia sustancial, porque los discursos que se construyen 24 horas con un canal donde se le paga a un periodista para que venga, diga algo, se construye un programa de periodismo específicamente para denunciar tal cosa, todo eso hace un desequilibrio rotundo. De hecho, las cadenas nacionales que Cristina en su momento empezó a hacer, que eran muy criticadas, era porque la política intentando despegarse, intentando ser independiente justamente del poder corporativo mediático, no sabía cómo poder hacer llegar su mensaje, su discurso, su posicionamiento político, su posicionamiento ideológico. No sabía cómo combatir a esa maquinaria de comunicación que todo el tiempo estaba, y está, porque hasta minutos siguen haciéndolo, construyendo discursos de odio, de bronca, poniendo sospechas, suspicacias, chicanas y todo ese tipo de cosas. Ahí la puja de poder es absoluta y completamente desigual. Absoluta y completamente desigual. Y que digan que el kirchnerismo administró el poder del gobierno durante X cantidad de tiempo, está demostrado, digamos, que aunque vos administres el poder político del poder ejecutivo, no manejás la mayoría del poder total que existe en una sociedad como la nuestra, y sobre todo porque también los poderes van cambiando. Y esto también es algo que ya hemos hablado, y en esto sí yo soy insistente, que tiene que ver con las nuevas configuraciones de poder que existen en las sociedades, en la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo. Hay otras formas de comunicarse, hay otras formas de construir discursos, hay otras formas de generar sentido. Y otra cosa también para mí, hay otras formas de esperar los cambios, ¿no? Que también ya lo hemos charlado cuando hemos hablado sobre las redes sociales y la idea de la inmediatez. Hay una poca tolerancia a la espera, a los tiempos, a que los procesos llevan tiempo para que se produzcan determinados cambios y demás. Bueno, no hay paciencia. En un De tiempo, en hecho, un momento de la vida en el cual los cambios suceden así, no voy a esperar décadas. sí, de hecho Entonces, ahí te voy al ver a... frustrado que el cambio que yo quiero, ya sea que vaya en cana, que no sé, o que la Argentina sea una potencia, me frustro y atento contra lo que considero que me está impidiendo mi deseo añorado. De hecho, dijeron, el amigo del asesino, digamos, del acusado, dijo, bueno, capaz que pagábamos menos impuestos. Sí, sí, sí. Si hubiese matado a Cristina. O sea, por que alguien piense 2 segundos la coherencia de lo que está diciendo. No, pero de hecho, a ver, yo ahí te complemento con algún dato más. Digo, es rápido, el tiempo es rápido para todos, además, para todos y para todas. Cuando Alberto Fernández convoca a esta mesa de empresarios sindicales, estaba la de Carlotto y demás, no estaba la oposición. Yo creo que eso fue un error. No fue un error, a ver, eh, fue un error no haber convocado a cierta parte de la oposición, que yo entiendo que si se convocaba, al menos expondría a quienes no fueran o aislaban a quienes son realmente los que fomentan el odio, ¿no? Yo creo que ahí se comete un error, pero para mí el error se comete por esto, no había tiempo, había que hacerlo, había que convocar, había que... Y esto, el hecho sucedió creo que 9:30 de la noche, andaba por ese horario,
y la reunión se supo al mediodía del otro día, pasó la noche, la mañana, y ya es como que necesitábamos, de hecho, Sí. sumo algo más, aparecieron algunos repudios al otro día a la tarde, y uno ya consideraba que era tardío, que se había extendido en el tiempo. De hecho, a ver, había resultado muy llamativo el silencio de algunos dirigentes políticos, entre ellos el de Javier Milei. Javier Milei repudia el sábado en la sesión del Congreso, ¿no? Que lo Sí. hace, a ver, Con todo un escándalo. con el escándalo aprovecha la situación, digo, esto cuando dicen hay un aprovechamiento político partidario de la situación, bueno, Milei fue uno, pero independientemente, saquemos el discurso, lo repudia el sábado de la mañana, no es, o sea, lo hace en el lugar que entiendo él debe haber considerado que es adecuado, que es el Congreso de la Nación, digamos, en un momento particular. No pasó un mes, pasaron menos de 48 horas. Por eso digo que los tiempos son rápidos. Y, a ver, yo ahí hago autocrítica. A mí me pasó también, de esto de la desesperación de, che, bueno, un gesto, muchachos, movamos algo. Yo soy de los que pidió, no sé si pidió, pero pidió alguna modificación en el Ministerio de Seguridad porque era un escándalo lo que pasó con la seguridad privada y con la seguridad pública que tenía Cristina. Yo era de unos que consideraban de que Aníbal Fernández tendría que haber renunciado o Alberto Fernández pedirle la renuncia. Finalmente, Aníbal Fernández ofreció la renuncia, Alberto Fernández no se la aceptó. Bueno, 5 pesos aparte. Pero más allá de eso, yo el viernes al mediodía pedía la renuncia de Aníbal Fernández. Yo creo que también los tiempos aceleran el odio, ¿no? Esto de. Yo me acuerdo de las sensaciones que pasaron después del hecho, esto de no entender, no magnificarlo, entender la gravedad del asunto, especular con lo que podía pasar, con lo que no, y también llevarlo al plano del enojo. Uno se enoja con el gobierno cuando veía que no había convocado a la oposición, y digo, esto va a ser más de lo mismo, o que Aníbal Fernández no había renunciado, y digo, bueno, otra vez más de lo mismo. Leía que Guado de Pedro estaba enojado, que se había ido de los grupos del gabinete, de los chats de gabinete, que pedía, no sé si mano dura, pero sí pedía una actuación ejemplar en torno al hecho, ¿viste? Y empezaba, y eso también genera enojo. Entonces, ¿qué genera enojo de verdad? El tiempo, el hecho, digo, digamos, la combinación de esas cosas, digo, No, claramente es una combinación de cosas, es sí, complejo, claro. es súper complejo poder decir qué es lo que genera. Claro, pero digo, Pero fíjate perdón, tan yo creo rápido que ahí una de las cosas es, por ejemplo, una línea para poder pensarlo es pensar la impotencia, ¿no? La impotencia de no poder ver realizado mi deseo. Ujú. Y Sí, cuando sí, sí. no puedo contra ello, Es psicológico. intento eliminarlo. O sea, Sí, sí, cómo claro. lo corro del medio. Y esto tiene que ver un poco con lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Cristina gana. El problema es que además, para muchos, es que Cristina gana. Cristina gana, sigue, está de pie. Y saquemos del lado sus triunfos electorales, pero que están estrechamente vinculados, se hace cada vez más fuerte siempre ante las adversidades. Esto es una realidad, o sea, discúlpenme quienes no coinciden conmigo, pero claramente para mí y para muchos, y lamento que muchos no lo adviertan tal vez, pero están presenciando historia viva de la Argentina frente a una figura súper potente dentro de la historia política argentina. Si la odian, no Sí. la quieren y por eso no la escuchan, no le prestan atención y demás, se están perdiendo de presenciar a una verdadera figura trascendente de la historia política argentina. Ujú. Pero esa trascendencia no es gratuita. Justamente su ser trascendente se constituye en la fortaleza que demuestra cada vez que se presenta una adversidad, cómo se antepone, ya sea porque constituye una herramienta creativa electoral, porque constituye una forma de adaptarse a los nuevos modos de comunicar política, porque mueve masas y el resto de los dirigentes y de las dirigencias políticas no lo pueden hacer, porque tiene momentos en los cuales triunfa electoralmente y además porque se ha constituido una figura que despierta una pasión dentro de amplios sectores de la sociedad. Eso genera impotencia frente a quienes no la quieren. Entonces, o se comen la bronca y se la bancan y piensan cómo creativa y democráticamente
vencerla o generan y construyen herramientas para eliminarla dentro del juego. Acá es donde era mi postura en el episodio anterior. Una de las herramientas es judicialmente, quitarla del plano judicialmente, porque es la única forma que encuentran para vencerla, ya que políticamente es difícil frente a un personaje o a una figura que se hace poderosa. Ese es un elemento que yo considero. Bueno, hay otros que consideraron, no, directamente Hay que sacarla, matarlo. eliminarla de la vida, matarla y se termina ese problema. Hay El muchos famoso discursos muerto que el vienen perro, se acabó hablando, la radio. claro, hay muchos discursos que vienen hablando de eliminar, de sacarse del medio a Cristina. Yo lo presentaba en el episodio anterior. Macri diciendo, el peronismo tiene que terminar con la irracionalidad. El día que resuelvan cómo sacarse de encima a Cristina, se va a poder transformar Argentina. Muchos con ese discurso. Hasta el discurso de la señora de recién, que hay que contratar un sicario, etcétera, etcétera. Pero la impotencia de no poder resolver una figura tan potente y poderosa como Cristina en términos de resultado político, ya sea en términos electorales o ya sea en términos de posicionamiento social, de agenda mediática y demás, bueno, quienes no se la bancan, no se bancan ese escenario, intentan formas de eliminar el problema. Claro. A ver, también siendo franco, yo insisto con que hubo un error en no convocar a un sector de la oposición. Yo creo que, a Y ver, se le dio aire para la chicana en la que estamos sí, embarrados hoy otra vez sí. como Y sociedad. la verdad que hay un sector de la oposición que tiene razón. Digo, hay un sector que no, pero hay un sector que sí tiene razón. ¿Por qué no los convocaron? Eh, Porque, ojo, convocar no es lo mismo que no vayan. O sea, si yo te convoco y no venís, bueno, ya vos no querés venir. Pero si yo no te invito y no venís, ¿qué te voy a decir? Sí. Ha habido varios errores. De hecho, me llamó la atención la no presencia de Alberto Fernández en Plaza de Mayo. Digo, y esto no lo estoy hablando como un jueguito político, digo, son mensajes que hablan de los momentos y de los momentos de rapidez. Rapidez, de inmediatez, de decisiones que tenés que tomar en el momento, rápidas. De hecho, Yo no creo me que sorprende. se pueden entender, pero el resultado final es, bueno, no era, o sea, yo te lo puedo entender si somos dos ciudadanos comunes y corrientes. Sí, Ahora, cuando no, estás en las esferas de la política, tenés que ser más rápido para claro. resolverlo Es y que para algo, jugártela. Y jugártela, es como cuando uno ve jugar a Messi. O sea, claro. cuando uno ve jugar a Messi, cree que Messi hace lo imposible, porque lo hemos visto hacer lo imposible y porque es un jugador, es el mejor, considerado el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia, ¿no? Entonces uno espera, digo, y el presidente de la nación, haya llegado como haya llegado, bla, 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 es el presidente de la nación. Tiene que tener una capacidad de decisión no solo eficiente, sino rápida. ¿Por qué? Porque es el presidente. Si no, sería eh, yo, acá, sentado en mi casa, o sea, tomando Sí, sí, decisiones sí. mucho más simples, pero con mucho más tiempo. No, y un Eh, poco de eso se advirtió, ¿no? Cuando no sabía si era una cadena nacional, si no era una cadena nacional, cuando hablaba, la hora nunca era la hora en la que iba a hablar, qué hacer, qué no bueno, hacer, anunciaron claro. feriados sobre la marcha, era como que uno dice, Bueno, bueno, entiendo, porque hay una conmoción, quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación, bueno, es como que, pero es como que uno lo ve así todo el tiempo, no a la yo decisión política. ahí, por ejemplo, algo muy chiquitito, y ya si querés pasamos a tu momento, Leo, coincido con la postura de Iván Jabrowski, que hace unos días la dijo. A mí me enojó mucho el debate cuando se corre el eje. Digo, tuvimos días debatiendo si feriado sí o feriado no. A mí me molestó mucho ese debate, aún estando, yo no estuve de acuerdo con o sea, no estoy de acuerdo con el feriado. O sea, pero no porque los chicos tienen que estar en la escuela, bla, 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 no. No estoy de acuerdo porque si no había feriado, la plaza se iba a llenar igual. O sea, el que quería ir, le iba a buscar la vuelta, iba a ir, quizás iba a ir algunos menos, pero la gran mayoría iba a ir igual. O sea, uno entiende que la intención, esto de la jornada de reflexión, bueno, perfecto, pero para que la gente se movilice me parece que no tenía sentido, porque la historia nos ha demostrado en reiteradísimas ocasiones que el que quiere movilizar, va a movilizar, le va a buscar la vuelta, se va a pedir el día del trabajo, se va a organizar, va a ir con la familia, va a ir igual. Si querés Por eso no estoy de movilizar, acuerdo. movilizá. Sí, sí, Sería la versión Moria de la política. claro, si querés movilizar, movilizá. No le veía el sentido del feriado.
Además que era propio del funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, yo no soy de ahí. Si tenés Plaza de Mayo llena, 75 cuadras llenas de gente, todas las empresas y los trabajadores que están ubicados ahí no iban a ir igual, no iban a ir a trabajar. O iban a hacer home office o le iban a buscar la vuelta. Declarar un feriado no era necesario. Pero sí coincido que el debate por el feriado fue un montón y también le dio otro elemento a la oposición para decir, para ponerse en ese lugar de la moral de, querés no odio y poner un feriado, un montón, para partidizar. Que ojo, coincido en esa parte, porque termina generándole las razones a la oposición para hacer la oposición como es. Esto no quiere decir que la oposición sea responsable, me parece que es oportunista en ese La sentido. oposición es oportunista, porque ante una situación de semejante magnitud, la verdad que no podés ponerte a reparar en el feriado. Claro. En todo caso, podés decir, sí, qué sé yo, a mí no me parece, pero bueno, Es más importante lo hay otro. que se haga lo que mejor crean que hay que hacer y punto, y ahí acompañaremos. O sea, no nos vamos a poner a discutir ahora con esa efervescencia con la que se está discutiendo con una situación antes de un atentado que del mismo modo después de un atentado. O sea, Sí. después de un atentado, si algo no te gustó en lo inmediato, en el día después, decís, sí, qué sé yo, no me parece, pero bueno, ya fue, listo, no le vamos a dar más vuelta a eso. Me parece que el Sí. oportunismo viene ahí, es decir, listo, esta es la oportunidad, porque también hay una incomodidad con la situación, ¿entendés? Ujú. Es como que yo siento que un sector importante de la oposición debe haber dicho, hoy, qué bajón que le pasó esto a Cristina, pero no qué bajón por Cristina, qué bajón por nosotros, que la pone a Cristina Ujú. otra vez en la escena y otra vez esa impotencia de decir cómo zafamos de esta. Dame una excusa para poder zafar de esto. Y la excusa es, la primera excusa que aparezca la voy a tomar. Feriado, listo, ya tenemos la forma de no ocuparnos de Cristina, vamos a hablar del feriado. Ahí es donde está la falta de madurez, como para entender también que la política está administrada por seres humanos que a veces toman decisiones que pueden no ser las mejores, pero la situación era de emergencia. Sí, sí, claro, sí, claro. ¿Y vos qué trajiste? Porque al final yo algo te adelanté y vos no me adelantaste nada. Es verdad, te adelanté solamente un título. Yo me fui por otro lado. Vos me trajiste discursos de odio y yo te traje la otra parte. Es medio psicológico esto. Podría en terapia analizarse en los casos. Sí, sí, sí. Y me he dado cuenta que tengo un perfil así como muy. Eh, ¿Cómo es cuando uno es así como esperanzador o. Sí, sí, le ves el vaso medio lleno a las cosas. Claro, como que siempre le veo el vaso medio lleno a las cosas y a veces me termino Igual te equivocando. digo, tenés el vaso medio vacío ahí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Hay vasos y vasos, por eso también. Ujú, claro. En este caso, el vaso medio lleno tiene que ver con un momento que también dio mucho que hablar y que me parece que es interesante analizarlo incluso del por qué dio que hablar ese momento. Porque me parece que detrás del que dio que hablar se esconde también qué tipo de imagen se ha construido en torno a los distintos actores sociales que intervienen en nuestra querida Argentina de los últimos, Ujú. años. ¿Vamos directo a eso, Tommy, o pasamos el chivo en el medio? ¿Cómo? Tomás, ¿Pasamos? No, no, sí, a Tommy le estamos dando indicaciones. Pasamos un chivo de 20 segundos y vamos con el momento que elegí. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Mira, esto es como la tele. yo me quedé quieto por las dudas, viste que ¿Y sí? quedás como ¿Qué hacemos? congelado. Rápido, nene, diría eso. Ah, le agarra de abajo, agarra de abajo. Mezcla. No, para aquellos que nos están descubriendo, de paso tenemos redes sociales, nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, en el canal de Twitch están, de hecho, lo pueden ver tranquilamente. Y además, hablando de chivos, que probablemente es el contenido de el chivo que viene a continuación, tenemos un mecanismo de suscripción económica que nos pueden acompañar. Todo esto es posible gracias a eso. Sí. Si bien todo está en YouTube y es gratis y pueden acceder, también es cierto que nos pueden dar una mano para que todo esto sea una realidad. La realidad efectiva. Bueno, vamos a compartir el momento.
¿no? Vamos a compartir el momento que elegí, Amor y Paz. Lado está Jimena Texanos Pintos, que es la vecina, la famosa vecina de Cristina, que vive en el piso de arriba de Cristina. Y por otro lado está Geranía Santero, que es militante kirchnerista, que ingresó al departamento de la vecina de Cristina, porque había un problema con una chica que estaba embarazada, se desmayó, y bueno, entre Jimena y Jeremías le dieron una mano a esta chica. Gracias a los dos por atendernos. Jimena, muy amable, ¿cómo estás? Jeremías, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cuándo, Maxi, no están en el piso? sí, lo estamos escuchando, perfecto. Jimena, contanos a ver cómo es esta situación, digamos, porque eras una especie de lideresa de la lucha antikirchnerista y resulta que terminaste ayudando ahí a un grupo de militantes porque una señora se había descompensado. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que ya la base está mal planteada, porque yo no soy una lideresa antikirchnerista. Yo trato de apuntar a una república democrática y en el 2020 me pareció que había muchas situaciones que se estaban generando, que se estaban coartando muchísimos de los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? La libre circulación, no teníamos información, estaban pasando muchas cosas y ahí fue donde puse una bandera que decía Argentina República Democrática. Jamás van a encontrar una foto, porque sí pueden encontrar un Photoshop, jamás van a encontrar una foto que diga algo en contra de ningún kirchnerista. Absolutamente. Sí pedí basta de impunidad cuando fue el aniversario de Nisman, y después un estamos hartos, un argentinazo, pero nunca hubo. ¿Ya está también? No, eso no estuvo nunca en mi ahí. memoria. Bueno, me encanta porque primero la noticia es la vecina asistió a militante K. Ya ahí hay como un, ¿no? Es como una sorpresa. ¿Qué está pasando? Aparte le dice Maxi. No se te escucha, Ale. Le dice, ¿qué está pasando? Como que está sorprendido el periodista de qué es este delirio de una antikirchnerista asistiendo a un militante kirchnerista. Ya eso ya es raro y además ya es noticia, ¿no? Es noticia que una anti-K, que además la propia señora le dice, no, ya arrancamos mal porque yo no soy lideresa del antikirchnerismo. O sea, todo mal en esos 2 minutos de nota. Y todo bien al mismo tiempo, ¿no? Y yo lo traigo porque esto del vaso medio vacío, a mí me parece que las cuestiones de la inmediatez que venimos charlando recién, la construcción del odio, el uso de las redes sociales, la construcción de burbujas, ¿no? Nos movemos en burbujas. Es muy, Sí. es muy difícil muchas veces encontrarse en escenarios heterogéneos de convivencia, donde vos compartís momentos con gente que no piensa como vos en absoluto. Y esa falta de compartir en momentos con gente que no piensa como uno hace también que terminás deshumanizando a esa otra persona. ¿Te parece que es cualquier cosa? No sé, un monstruo, prácticamente. Y es un poco lo que devuelve el fragmento del momento que elegí. No es como que lo hubiesen construido como, ¿cómo es posible que esta señora asistió al monstruo? ¿No? Claro. Eso como que no cambió nada, pareciera, ¿no? Como que no hubiese cambiado nada de la idea del cabecita negra o el aluvión zoológico, ¿no? Esas mismas categorías para deshumanizar a ese otro que, nada, es un ciudadano, una ciudadana argentina como uno, con más, menos comodidades, o las mismas comodidades, pero que piensan distinto, y no hay punto de encuentro en ese escenario. Me parece que eso, el ejemplo que ocurrió, me pareció súper, súper valioso porque no era esperado. La vecina de Cristina efectivamente era para muchos considerada una anti-K absoluta. Furiosa. Furiosa. Y yo creo que es anti-K, o sea, no, Sí, sí. no la vota Cristina, pero ni por asomo.
no la quiere ni nada por el estilo, pero furiosa no es. Claro. O por Es lo que menos pará, tampoco con el peronismo, ¿no? Con el peronismo, como que, nada, vi una situación de asistencia que en la nota sigue, ¿no? Y Jeremías, que dicho sea de paso, no creo que nos esté viendo, pero le mandamos un saludo, casi lo teníamos acá sentado en alguno de estos lados, íbamos a charlar con él, muy buena onda. Se genera esa situación que a mí me parece que es todo lo contrario a lo que pasó hace una sí, semana atrás, ¿no? Donde alguien de impotencia fue y quiso quitarle la vida a Cristina, y acá se genera una situación de, uy, hay una necesidad, voy a asistir, voy a ayudar, pasen a mi casa, qué sé yo, incluso con gracia, sí, son peronistas, y el diálogo continuó y esperemos que algún día te podamos persuadir, le dice Jeremías, gracias por la buena onda, qué sé yo, y listo, y terminó en ese, y tienen sus diferencias como las tenemos todos, y listo. El problema es cuando hay una malicia detrás del ejercicio de la diferencia política constantemente, ¿no? Y no se puede compartir nada, ningún espacio. No hay humanidad en el otro por el simple hecho de sí. adscribir a un espacio político. Y lo digo, y acá perdón, Ujú. no es lo mismo un lado que el otro. Yo creo que ser kirchnerista y ser peronista es un toque más difícil porque tenés que bancarte todo ese run run súper poderoso que hay en contra. Vos ya por ser peronista, kirchnerista, sos chorro, vago, arranca así la discusión, Claro. ¿no? Si vos decís yo soy peronista, Es seguro que, irremontable. claro, seguro que alguien te dice, y eso es un bajón que quien está del otro lado muchas veces no lo advierte. Porque no se pone en el lugar de uno a ver qué siente uno cuando tiene que. Es como que muchas veces uno lo dice orgulloso y demás, pero a veces es como que, bueno, me voy preparando para discutir, me voy preparando para que me bardeen, me voy preparando para que. Y sí, la verdad que muchas veces no te dan ganas de ir a exponerte a que te bardeen, te cuestionen, te discutan, todo el tiempo, te acusen. ¿Viste? Es como que decir, bueno, che, algún día Pido. podés prestarme atención a lo que digo sin animosidad de considerarme que soy la peor lacra de la Argentina o del universo por ser peronista, Pido, ¿no? Y pido. qué sé yo, No, no. descargo. Quiero pedirte la parte. Tranquilo, tranquilo. No, yo quiero desarrollar dos cositas chiquitas. Una es un síntoma muy saludable que vi hace unas horas, pero la voy a contar a lo último. Primero, como complemento tuyo, me parece que hay dos cuestiones muy importantes. Una que vos hablás de públicos segmentados, ¿no? De esto de segmento. Yo lo que tengo, hace un tiempo vengo pensando que lo que se masificó es el segmento. Es raro decir, pero es como que, por ejemplo, las redes sociales hacen que vos te encuentres con un montón de gente que piensa como vos, por los algoritmos y un montón de cuestiones. Entonces, el odio que muchas veces está segmentado en algunos se masifica. Entonces, vos es más fácil encontrarte con alguien que odie igual que vos, que tiene ese pensamiento irreconciliable igual que vos. Entonces, es más fácil sentirte parte de algo. Es más fácil ver al otro como algo que no, de lo que no formas parte, y esto de la diferencia irreconciliable y digo, y que te lleva al odio, ¿no? Entonces, primero que el odio ya no es tan segmentado ni es tan chiquitito. Digo, las redes sociales han ayudado a eso también, a masificar lo que a uno le parecía un nicho. Y los Y a nichos son otra cosa. facilitar los discursos de odio, porque es muy fácil Claro. tirar un discurso de odio en una Sí, red social. Es más, sí, sí, antes, sí, sí. y no estoy haciendo una salvedad de que antes no, o sea, antes bombardearon la Plaza de Mayo, Sí, 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 antes sí, sí, sí. secuestraron y desaparecieron 30.000 personas. No estoy diciendo eso, Sí, simplemente es, y- porque incluso me parece que eso también hay que pensarlo y ponerlo en la discusión. Bueno, che, pará, la realidad con el odio, ¿cuánto la podemos ¿qué podemos hacer con eso? ¿Eliminarlo de cuajo o ser una sociedad sin odio? Así como el meme de los Simpsons de qué pasaría si no existieran los sí, abogados, no me acuerdo cómo es que sí, dice. sí, sí, sí. ¿No? Me parece que esa no existe. El tema es qué herramientas tenemos para prevenirlo, atacarlo a Claro. tiempo, ¿no? Y demás. No, eso por un lado, que me parece que es importante tenerlo en cuenta y funciona como variable. Lo segundo es que el odio, o el odio no, esto que hablamos de la diferencia irreconciliable o esta estigmatización o el prejuicio, yo te lo voy a traer más cerca. A veces es un amigo, es un familiar. Yo siempre disentí mucho, incluso fue algo que el kirchnerismo mismo
lo llevó adelante, nunca estuve de acuerdo. Esto de, si un familiar es esto, parate de la mesa, andate y no lo hables nunca más, aunque sea, obviamente que tiene sus límites, y está claro que si hay algún discurso que claramente es totalmente ofensivo, discriminatorio, sí, uno va a frenar el carro, se va a parar y se va a ir. Pero también es cierto que son sus padres, son sus hermanos, son sus amigos de toda la vida, son alguien que te quiere. A veces llevarlo al parate y andate, ¿no? Es complejo, ¿no? Me parece que también un poco hacer el juego a eso. Hacer el juego al odio y a la diferencia. Listo, vos me decís esto, me decís cabecita negra, por poner un ejemplo burdo, me paro y me voy. Chao. Cuando en realidad a veces está bueno enfrentar las cosas, discutirlas, y sí, bueno, ahí, si en algún momento esto se vuelve irreconciliable y claramente habla de que el otro que supuestamente te quiere, sigue diciendo las cosas, quizás no te quiere, pero no significa que haya que pararse e irse de entrada, ¿no? Y me parece que hay ahí toda una cuestión también a trabajar, y que también me parece que, como decía Leo, el que es de línea peronista o kirchnerista corre con desventaja porque es más fácil el ataque. Por último, y va a sonar extraño, pero voy a hablar bien de la oposición. Ayer me tocó participar en un evento que era la inauguración de una escuela de gobierno del PRO que se llama Instituto República. Bueno, nada, una anécdota. Estaba Diego Santilli. Y me parece que hubo una frase entre todas las que hubo que a mí particularmente me sorprendió gratamente. Porque yo pensé que esto iba como para mal, ¿no? Esto de pararse bien enfrente, como algo que más o menos estamos acostumbrados. A mí no me iba a sorprender, no me iba a espantar, no me iba a ir. Además estaba trabajando. Pero me sorprendió que hubo alguien que está encargado del Instituto República que dijo, muchachos, acá lo que tenemos que entender es que hay que convivir con el que piensa distinto. Y usó un ejemplo tan extremo que hasta me quedó, y me parece que el final, digamos, la conclusión de lo que dijo me alivió un poco en todo lo que uno esperaba. En el lugar había gente que claramente tiene todos estos prejuicios que acabamos de describir, porque los conozco, porque que los tiene, que los reproduce, que ha dudado de lo que pasó. Digo, esto lo sé porque lo vi, porque lo leí, porque lo escuché. El muchacho de cuestión decía, miren, nosotros como juntos no podemos agarrar a todo el kirchnerismo y echarlo del país. Pegarle una patada y se vayan todos del país. ¿Saben una cosa? El kirchnerismo tampoco puede hacer Si eso. pudiéramos, lo haríamos. No lo dijo, afortunadamente no lo dijo. Entonces, el kirchnerismo tampoco puede hacerlo. No, No lo que queremos tenemos, igual, ¿eh? el desafío es, Que nosotros no queremos igual. no, por eso. Y la lección es esa. El trabajo es que podamos convivir con el otro, con lo que piensa el otro, y podamos vivir todos juntos y que nadie quiera echar a nadie, y que nadie tenga el deseo de matar a nadie, y que nadie tenga. Listo, pensamos distinto y bueno. De hecho, tras bambalinas bromeábamos bueno, el muchacho quiere que tengan amigos kirchneristas, decíamos, aunque sea un amigo kirchnerista. Pero sí. Claro, y la lección de que deja el muchacho es, bueno, vamos a aprender a convivir, vamos a convivir, que es tan básico, que es de lo más básico que he escuchado en mi vida. Pero en el contexto que estamos, escucharlo en un ambiente donde uno cree que va a pasar lo contrario, es saludable, o sea, termina siendo saludable. Por eso me dejó una sensación esperanzadora en ciertos sectores de la oposición. Por ejemplo, me pareció bastante interesante lo que hizo el radicalismo, que nunca tuvo ese discurso conspiranoico, no se paró y se fue de ninguna sesión de ningún lado, repudió como corresponde, los muchachos siguen pensando lo mismo, pero, digamos, se pusieron en el lugar que había que ponerse. Bien, yo para cerrar quisiera retomar dos cositas nomás que ya le hemos hablado, que me parece que también como sociedad hemos perdido los eventos comunes, instancias comunes, ¿no? El hecho de las fechas patrias, instancias para discutir y insultar y putear al de enfrente, que a veces uno siente como que nos quedaron dos eventos que nos unen como nación, que son el fútbol y el himno, ¿no?
Cosa que en estas semanas que se generaban las visitas a Cristina, que aparte a mí me gustó incluso que sean Recoleta, porque digo, seguramente a mucha gente de acá le molesta y es lógico, hay un montón de gente que está gritando, cantando, tocando el bombo, qué sé yo, son las 2 de la mañana, están todo el día. Es lógico que haya gente que se moleste, nadie va a negar que eso iba Sí, a ocurrir, ¿no? a mí me molestaría un poquito. Tal Quisiera cual. dormir. Pero digo, bueno, pero también debe haber otros que nos ven y dicen, bueno, no son esos monstruos que nos dicen en la televisión, son nada, gente común y corriente que viene, que incluso hasta la vecina de Cristina lo ha dicho, como diciendo, nada, son gente como uno, dice que vienen a visitar, a sentirse cerca de la persona que quieren, y lo decía con esas palabras como muy, muy genuino, como algo que era la posibilidad de que un sector de la sociedad que no está acostumbrada a ver eso con el peronismo, lo pueda ver, palpar y por lo menos sentirse interpelado de, che, esto es lo que me habían dicho que era, o en realidad es gente que viene y le expresa cariño a una figura de la política. Pero una de las cosas que me pasaba en esos días de ir a visitar a Cristina, porque esa era la frase, hoy vamos a lo de Cristina o vamos a visitar a Cristina, era como si nos invitara a tomar el té, ¿no? Es Pero que como un lugar de encuentro. Claro, Tipo se una- convirtió en un lugar de encuentro desde ya, era un lugar de encuentro para ir, tengamos una sentirse en cita en lo de comunidad. Cristina. ¿Eh? Tengamos una cita en lo de Cristina. Claro, sí, muchas cosas de esas pasaron. Y ya me distraje, ¿ves? Y una de las cosas que ocurría era que se cantaba, y había un vecino o una vecina, no sé qué, alguien de ahí, del barrio, que ponía a todo volumen, pero a todo volumen y en loop, el himno nacional. Viste que el himno a veces Sí. es como un símbolo de disputa entre a qué sector pertenece, y aunque se lo dispute, sigue siendo como el símbolo común, es la melodía que la tenemos tan internalizada como nación, como sociedad, que efectivamente nos es común, pese a que se pretenda usar para distintos lados de la política. Y una de las cosas que me parecía fascinante que ocurría ahí es que el himno no paraba de sonar a todo volumen, y terminaba y volvía a arrancar, y terminaba y volvía a arrancar, y terminaba y así sucesivamente. Y en un momento decías, qué pesado, o sea, obvio que lo hace a propósito como para intentar tapar los cánticos de la gente, pero los cánticos de quienes estaban abajo, quienes estábamos abajo, se cantaba, y en un momento había momentos en los cuales se enganchaba con el himno que estaba sonando y terminaban la gente cantando el himno por decirlo así, del gorila que había puesto el himno para tapar que nosotros cantemos. Y terminábamos cantando el himno. Y me parecía como que digo, bueno, todavía hay elementos, y acá es donde termino con el vaso medio lleno, si se quiere, todavía tenemos elementos que nos unen. El tema es cómo potenciar esos elementos que nos unen y tratar de romper esas burbujas en las cuales nos construyen como monstruos y en realidad tenemos las mismas problemáticas, solo que no nos ponemos de acuerdo, y está bien que así sea, pero en proyectos políticos. En proyectos políticos, no en el chorro, el vago y demás. Son proyectos políticos, miradas de nación. ¿Qué pretendemos? Discutir. A mí me han dicho cosas sobre el peronismo como ahí están los nacionales, no eran nacionales y populares, no entendieron nada del peronismo. Y no, ¿qué van a entender si no se habla de peronismo? No se discuten proyectos, se discuten ideas, figuras, carteras, pinturas, voces, tonos de voz, la ropa. ¿No? Es como que quisieron vaciar la discusión política, y me parece que ese es en definitiva lo que hay que recuperar entre un montón de otras cosas. Bien. Basta. Nos pusimos de acuerdo en algo. Basta. Sí, claro. No, antes que terminar, quiero saludar a Nico Navos, a Diego Gers, a Cote16, a La Suti, a Litoxia, y me quedo con el resumen. Esto es culpa tuya, lo que voy a decir, y esto es irreconciliable lo que acaba de pasar. Litoxia dice, acá estamos en casa no hablando de política, es la primera vez que los escucho. Uno de los conductores es peronista y otro es radical, y la culpa... Me gustó. No es mi culpa. Hacete cargo. Sí, la culpa es tuya. No saquemos los trapitos. Además, si no sería, esto sería re aburrido.
No, tal Imagínense cual. si yo me pusiera un policía bueno, esto sería re aburrido. Alguien tiene que hacer el policía malo y está claro que tengo que ser yo. Porque como lo han escuchado a Leo, es imposible que ese chico sea el policía malo. Entonces lo soy yo. Y bueno, me como los ¿Vos estás diciendo motes. que el radicalismo es el policía malo? No, yo hago el policía malo. El radicalismo que haga Ah, lo que quiera. Además, el radicalismo ya tiene sus problemas, que son bastantes, de hecho. sí. Cote dice saludos desde Perú, Leo. Así que Bueno, no hablen de política segunda tierra. internacional. Sí. Bueno, gracias por los que nos han acompañado. La verdad que hemos sido unos cuantos. Aquellos que por ahí no llegaron tarde, se engancharon en el medio, están escuchando esto o no lo vieron, nosotros obviamente en redes sociales se lo vamos a pasar, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Es 1 hora de debate político, es 1 hora con 2 momentos nada más. Y bueno, después lo van a ver en redes sociales, lo van a ver en Twitter y en nuestras cuentas que las pueden ver en el canal de Twitch. Nada más, gracias. Es la primera vez que puedo decir prendimos. Viste que todos dicen vamos a prender. Bueno, prendimos. No tengo mucha idea, pero yo Sí, estuve como... prendimos durante 1 hora y pico. Así que bueno, en 15 días nos vamos a volver a encontrar, probablemente con algún que otro invitado. Sí. Otra vez le agradecemos a la gente de Ágora, a Tommy Aguerre, a Tommy Correa, que nos está haciendo de productor y lo hizo muy bien. Y nos volvemos a encontrar en 15 días. Sí, mira, para que quiero mostrarte una cosa. Dale. Mientras tanto, también te recuerdo que puedes escucharnos en Radio Universidad los viernes a la tarde. Va a estar la semana que viene pasando por Radio Universidad, a quien le agradecemos. Mirá qué linda taza. No te la robes. No me quiero quedar acá. No te robes la taza, Leo, porque tenés que volver en 15 días. Tengo que volver en 15 días. La verdad que no queda bien llevarse las cosas. Ya lo tengo al Diego con el Diego Alcance. Sí, Nos vemos. Bueno, nada más. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Sabías que No Hablen de Política es gratis? No. Bueno, sí. Sí, lo hacemos de onda. Que la sociedad sepa, además, el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer. Pero, si querés, podés ayudarnos con algunas monedas. Entra en nuestras redes sociales y elegí de qué modo podés darnos una mano.